Bien, buenas tardes a todos y todas los que no hayan saludado ya. Antes de iniciar la sesión de hoy, quisiera explicar o describir lo que viene después de la sesión de hoy. Como ustedes bien saben, hoy es nuestra última sesión de clase, formalmente hablando. En ella quiero abordar otra aplicación del proceso de integración y si nos da un poco de tiempo, profundizar en algunos aspectos que hayamos dejado por ahí sueltos. Eso a veces suele pasar, o más que sueltos, de pronto un poquito incompletos con respecto a algunas de las dinámicas de las temáticas que se han desarrollado. Y con eso cerraríamos el curso. Y lo que vendría de acuerdo a el calendario establecido por la universidad y a la política evaluativa de la universidad es el proceso de evaluación del tercer momento, el cual transcurriría o está programado por la universidad para que se desarrolle en las próximas 2 semanas. Naturalmente nosotros no nos vamos a tomar todas las 2 semanas, pero pues tiene que ser dentro de ese marco. Lo que yo tengo planeado para ese tercer momento, que correspondería al 30% de la parte disciplinar, aparte del proceso de autoevaluación y de coevaluación, que también vamos a desarrollar en ese periodo, es no un examen, como los que hemos venido haciendo hasta ahora, sino otro tipo de actividad. Y entonces la idea es que el miércoles, que tenemos la próxima sesión de clase, nos encontremos para que yo les describa cuál es la actividad que ustedes, o actividad o actividades, porque es una secuencia de actividades, que se van a desarrollar para realizar ese proceso de evaluación. Digo que esa evaluación que falta corresponde nomás al 30%, porque pues el 10% o el otro 10% de este corte ya está, digamos que por lo menos en proceso de entrega, o ya sabemos a qué corresponde, porque corresponde a los talleres de este último corte, incluido el que me tienen que entregar el día de hoy, el encuentro de integrales. Entonces, esa evaluación del 30%, la describiré la próxima sesión de clase. También les entregaré el formato para que hagan su autoevaluación y su coevaluación. Yo esperaría hacer todo ese proceso de evaluación en el transcurso de la próxima semana. Como les digo, no va a ser un examen. Puede ser una actividad como la que propusimos para la sesión de hoy. Me explico en cuanto a su metodología, algunos ejercicios en los cuales ustedes tengan que exponer a través de algún video o algo así. Eso lo discutiremos, o mejor dicho, se los informaré el día miércoles. La metodología del proceso de evaluación. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, profe. Eso con respecto a lo de la evaluación. No sé si tengan alguna pregunta, no sé si tengan alguna duda. Bien. Para ilustrar, como siempre, la siguiente aplicación, nosotros hemos estado hablando de volúmenes de sólidos de revolución como una de las aplicaciones del proceso de integración. Hemos analizado, digamos que los casos más básicos, como les decía, si lograra hoy completar de pronto o profundizar de pronto en otros casos, pues sería ideal, pero pues me interesa primero más bien discutir otras aplicaciones. Esas aplicaciones, para ilustrar esa aplicación, vamos a volver, como siempre, a nuestro referente geométrico. Para mí es muy importante
es parte como del enfoque que trato de darle a este curso, que nosotros entendamos gráficamente qué es lo que se está haciendo. Entonces, vamos a considerar una función cualquiera, pongamos, qué sé yo, x a la 3 más x más 1, por ejemplo. La función creo que sale, aquí no acá, x más 1. Esta función. Cuando nosotros discutimos sobre los diversos, digamos que, aspectos geométricos que están relacionados con esa función, nosotros siempre hacemos referencia a alguna magnitud. Es decir, casi siempre, ¿no? Pero en general hemos hablado, por ejemplo, de áreas, hemos hablado, por ejemplo, de volúmenes, y en todos esos casos, esa magnitud ha estado relacionada con un proceso de integración. Para ser más preciso, con un proceso de integración definida en general. Es una integral entre dos límites de cierta función o cierta aplicación que uno le hace a la función para poder determinar la correspondiente magnitud. De una magnitud que no hemos hablado y que también es muy importante en estos contextos es de la longitud. Es decir, nosotros hemos calculado áreas bajo curvas, hemos calculado volúmenes de sólidos de revolución, pero hasta el momento no hemos hablado de cómo calcular longitudes de gráficas de funciones. Y entonces voy a tratar de ilustrar a qué me refiero yo con longitud en este contexto. Y posteriormente entraremos a revisar la aplicación de las fórmulas. Voy a coger dos puntos, digamos A igual a 1, B igual a 2, por ejemplo, y voy a coger el punto correspondiente a esos intervalos. F. Muy largo, muy larga la función. Aquí están estos dos. Entonces, cada uno de estos está relacionado naturalmente con un punto en X. Es decir, este corresponde a cuando X vale 1. Este es el punto de la función cuando X vale 1. Y este es el punto de la función cuando X vale 2. Entonces, pues naturalmente, si yo cambio el X, pues naturalmente el punto va a cambiar, y si yo cambio el B, pero si cambio el A, va a cambiar, y si cambio el B, va a cambiar. Digamos que de alguna forma la idea es que a cada punto de estos le corresponde una coordenada en X. Ese es lo que llama uno el punto A, F de A, en este caso A igual a 1, y B, F de B. Cuando yo considero estos dos puntos que están relacionados con un intervalo en la recta real, yo puedo pensar en la longitud de la función o de la curva que representa la función entre estos dos puntos. Me gustaría ver si yo pudiera de alguna forma sombrear esto. Permítanme, déjenme a ver si yo puedo. ¿Cómo es que se hacía? Creo que era... No me acuerdo, yo tenía ese código, pero se me olvidó. Pero bueno, espero que sea más o menos claro sin necesidad de sombrearlo. Yo estoy haciendo referencia a la longitud de este pedacito de curva. El pedacito de curva que está entre el punto A y el punto B. O dicho de otra forma, el pedacito de curva que está entre x igual a 1 y x igual a 2. Entre este intervalo de números reales. Voy a ponerlo así para que de frente sea más claro. X igual a A, X igual a B. Yo estoy hablando del pedacito de curva que está delimitado entre estos dos números, x igual a 1 y x igual a 2. Esa longitud
longitud es lo que la literatura conoce como la longitud de arco o la longitud de curva de una función. Es simplemente medir este pedacito de curva, medir la longitud o qué tan largo es la función entre esos dos puntos que nosotros estamos considerando. Mi propósito hoy es que discutamos cuál es el procedimiento o procedimientos, porque puede haber más de uno, para determinar y calcular esa longitud de arco o longitud de curva de una función en un intervalo determinado. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí es más o menos claro el contexto sobre el que estamos trabajando? ¿Sí me están Sí, siguiendo? señor. Entonces vamos, como siempre, de acá a lo analítico, a lo conceptual. Entonces, vamos por acá a nuestra... Uy, ¿qué pasó acá? Excúsenme un segundo que no tengo... Yo había abierto eso. Un segundo, por favor. No lo ponga donde no es. Abre. Hasta ahora siempre empieza a fregar este computador. Listo. Listo. Ahora sí. Entonces consideremos lo siguiente. Consideremos una curva, y así es como lo escriben comúnmente, que igual a f de x, es decir, una función cualquiera. Y consideremos un intervalo, en este caso el intervalo es, aquí siempre me enredo, que se demora tanto, aquí está. Un intervalo a, b. Entonces, como les estaba diciendo ahora, yo tengo mi función, yo tengo el intervalo en x, el cual determina los puntos. Entonces, la longitud de arco, o longitud de curva, pero llamar longitud de arco, que es como el nombre más estándar. La longitud de arco de la curva en el intervalo determinado viene dado, o si viene dada, por la siguiente integral. Entonces vamos con cuidado. Naturalmente es una integral definida, es la integral entre a y b, y la fórmula es muy específica. Es la raíz, es, ya más fácil decirlo así, SQRT es la raíz cuadrada de 1 más, más eso, f' de x, todo esto elevado al cuadrado. Voy a meter acá un paréntesis de esto, y todo esto elevado al cuadrado. Con respecto a x. Es decir, si yo quiero calcular la longitud de arco de la curva determinada por esta función y igual a f de x en el intervalo a, b, lo que yo tengo que hacer es, primero que todo, plantear esta fórmula que está dentro de la integral. La fórmula es raíz de 1 más la derivada de f, es decir, toca calcularle la derivada de esta función, y esa derivada elevarla al cuadrado. Este cuadrado solo afecta a la correspondiente derivada. Y una vez nosotros tengamos calculada esa integral o tengamos expresada esa expresión, valga la redundancia,
calculamos la integral entre a y b, donde a y b es el intervalo correspondiente, de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado con respecto a x. Digamos que la estructura de la fórmula no presenta mayor misterio, además que aquí hay una gran ventaja. La ventaja que hay es que hay solo una fórmula para cualquier caso. Es decir, hay solo una fórmula. No es como en el caso de los volúmenes de sólidos de revolución, que tocaba mirar si era con respecto al eje X o era con respecto al eje Y, sino que aquí hay una única fórmula que se plantea de una manera relativamente sencilla. Con lo que uno comúnmente encuentra dificultad es con la resolución de la integral. Porque es que esta es una integral que siempre va a tener una raíz cuadrada. Y nosotros hemos visto que en general las integrales de raíces cuadradas son de las más complicadas que puede haber. Yo no sé si en el taller que me tienen que entregar hoy había alguna integral que involucrara alguna raíz cuadrada. No estoy seguro de eso. Si había alguna de esas, de hecho, en ese encuentro, en esa parte final, pusieron alguna integral con alguna raíz cuadrada. ¿Alguien recuerda? Sí, señor. ¿Qué raíz, cómo era la integral? Ah, un segundo, la busco, pero estoy seguro que había una. Listo, pues. Profe, creo que había una que era x sobre 1 más raíz de x. Ok, pero bueno, digamos que esa no es tan inquietante porque, y es que esa es la diferencia con estas fórmulas que vamos a ver acá, la raíz no está abarcando todo dentro de la integral. Es decir, ahí la raíz aparece como un pedacito. Y esa integral que tú me dices, muy seguramente salga con alguna manipulación, claro está, con el método de sustitución. Muchas de las integrales que ustedes me presentaron tienen un truco, porque eso es lo que les gusta mucho a los del encuentro de integrales, esas integrales que sean como truculentas. Y en esos trucos, comúnmente lo que uno tiene que hacer es modificar la función, ajustarla, tratando de buscar de repente la posibilidad de una sustitución. Entonces, muy seguramente ustedes habrán consultado o de repente se les habrá ocurrido alguna forma de manipular esas integrales para que les cuadrara una especie de sustitución. Pero esta integral o esto que estoy mostrando acá, esta fórmula que estamos viendo acá, tiene una estructura más compleja porque es una raíz que lo abarca a todo. Y entonces, a no ser que lo que esté adentro se pueda, por ejemplo, cancelar con esa raíz de una manera o de otra, en general esas integrales resultan ser bastante complicadas. Eso delimita mucho el tipo de función al cual uno le puede calcular longitud de arco. A diferencia de, por ejemplo, las áreas entre curvas o los volúmenes de sólidos de revolución, que ofrecían un margen bastante amplio de funciones con las cuales podíamos trabajar, en el caso de la longitud de arco, para poder calcular la integral, nosotros tenemos que trabajar con funciones muy específicas. Estos ejercicios de longitud de arco uno no se los inventa. No es que uno diga, ah, no, yo cojo cualquier función y con esa cualquier función yo voy a poder calcular la correspondiente longitud. No, desafortunadamente son muy delimitadas las funciones en las cuales uno puede realizar ese procedimiento. Y yo quiero mostrarles algunos ejemplos de funciones donde uno puede realizar ese proceso. Y entonces voy a arrancar con un ejemplo tal vez de los más sencillos que uno se puede imaginar. Consideremos la curva, y si quieren ahorita la graficamos, la curva e igual a x al cuadrado sobre 2. Yo ya había encontrado ya la forma de hacerlo más ágil.
o mejor que me lo habían dicho ya, creo que uno de ustedes de hecho. Consideremos la curva y igual a x al cuadrado sobre 2 en el intervalo, y en este caso el intervalo que vamos a tomar es simplemente el intervalo 2,3, por poner un ejemplo. 2,3. Entonces quiero que miremos lo siguiente. Entonces, la longitud de arco de esa curva del intervalo corresponde a la siguiente integral. Entonces miren cuidadosamente cómo lo voy a hacer. Yo tengo el formato, aquí más que nada es como aplicación de fórmulas, tengo el formato, 1 más la integral entre A y B, perdón, entonces aquí iría desde 2 hasta 3, y aquí sería 1 más la derivada de la función, que donde la función es x al cuadrado sobre 2. ¿Alguien sabe cuál es la derivada de x al cuadrado sobre 2? ¿Cuánto es la derivada? Tengan en cuenta que aquí es la derivada de la función x al cuadrado sobre 2. X. Es simplemente x. Entonces, acá, f' de x sería x, porque es la derivada de x al cuadrado sobre 2. Voy a escribirlo aquí abajito, porque f' de x, o mejor dicho, la derivada, porque la derivada de x al cuadrado sobre 2, x al cuadrado sobre 2, es x. Yo creo que en eso todos estamos totalmente de acuerdo. Aquí era entre 2 y 3, qué pena, creo que se me quedó pegado el 2 otra vez aquí arriba. 2 y 3. Y entonces, para calcular esa longitud, pues naturalmente nosotros debemos calcular esa integral. Cuando yo veo la integral que resulta, pues eso simplemente es la integral entre 2 y 3 de la raíz de 1 más x al cuadrado. Y a uno la intuición le dice que esa integral se debe poder hacer por sustitución trigonométrica. De hecho, no estoy seguro si nosotros ya hicimos esa integral utilizando sustitución trigonométrica. ¿Sí la hicimos nosotros? Si nosotros calculamos esa integral, la de raíz de 1 más x al cuadrado. Sí, profe. Quiero que por favor entonces revisen esa integral y me digan cuánto da aproximado decimalmente el resultado de esta integral definida. Y ese resultado es la longitud de la curva correspondiente. Por favor.
¿Ya calcularon la integral o alguien me puede decir cuánto da sin evaluar los límites esa integral? Nosotros creo que la habíamos escrito en algún lado. Profe, pues aproximadamente me da 2,69. Listo, pero la pregunta es, o sea, antes de evaluar en los límites, ¿cuánto te dio la integral de esto? Olvídate de los límites por un momento. ¿Cuánto te dio la integral de esto? Me dio x raíz de x al cuadrado más 1. Listo, por favor los demás van verificando. X raíz de x al cuadrado más 1. Menos logaritmo natural. Perdón, más 1. Creo que no logro meter el 1 en el, ya, creo que ya pude. ¿Listo? ¿Sí? ¿Menos o más logaritmo natural? No, menos logaritmo natural Menos logaritmo natural. de ¿Sí? raíz de x cuadrado más 1 De esta misma raíz, voy a copiarla y pegarla. Raíz de x al cuadrado más 1. más x, o sea, el logaritmo natural de raíz de x al cuadrado más 1 más x. Todo esto va dentro del logaritmo natural. Sí, señor. Listo. ¿Así? ¿No hay un sobre 2 Sí, o algo? sí, ahí todo eso va sobre 2. Todo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, si no estoy mal. Sí, porque esa viene de la integral de secante al cubo. O sea, ahí uno hace sustitución trigonométrica y eso viene secante al cubo ahí. No me quiero detener otra vez en revisar esas Sobre integrales. 2, profe. Dos, uy, perdón, botón equivocado. Y ahí sigue más logaritmo natural. ¿No es menos sino más? No, 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 o sea, después de eso, des- a esa fracción se le suma más Ah, ok. logaritmo natural. Este mismo logaritmo natural de aquí arriba, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Hay una forma de simplificar eso. Pues, o sea, nunca me he centrado tanto en la simplificación, pero uno puede escribir esa expresión como más sencillita. Pero por el momento dejémoslo así. Listo. Todo eso es que no he querido centrarme tanto en lo que es simplificación, porque pues eso es un proceso geométrico y, perdón, algebraico. Entonces, no, eso es así. Es así. Vámonos así nomás. Esto evaluado entre 2 y 3. Y tú me dices que cuando evalúas eso, entre los límites te da aproximadamente ¿cuánto? 2,69. Otra vez, perdón, ¿dos qué? 2,69. Entonces, esta magnitud es, o este número, es la medida de la correspondiente longitud. ¿Listo? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. En un segundo. La curva. Igual. Y vamos a coger. ¿Cuál es que es la función que sigue aquí? Permítanme un segundo, que como les digo, su ejercicio es mejor no inventárselos, porque si no después no sale por ningún lado. Ejercicio. Permítanme un segundo, por favor.
Esta ya la tenemos. Vamos a coger esta. ¿Ven toda la función? Sí, señor. Listo. Entonces quiero que primero hagamos el ejercicio de plantear la integral. Entonces, por favor, tengamos en cuenta la fórmula que estoy mostrando acá y planteamos la correspondiente integral. Y luego miramos a ver si podemos solucionarla y cómo podemos solucionarla. ¿Qué pasó? ¿Cómo queda la integral planteada, por favor? Ahí está la Sería fórmula. Simplemente reemplacemos lo que haya que reemplazar. ¿Cómo quedaría? la integral de 0 a 1 Entre 0 y 1. de raíz de 1 más 9 x elevado a la 1 medio. X elevado a la 1 medio. ¿Sí? Sí. Discúlpenme. 9. 9x. Este sí queda elevado a la... A ver si lo puedo hacer así, sin necesidad de... A ver si me queda lo que quiero. Ah, eso, perfecto. ¿Era eso, cierto? Sí. Sí, profe. Listo, pues. ¿Cómo calcularían esa integral? ¿Se les ocurre alguna forma de calcular esa integral? Estaba pensando que primero se ingresaría el cuadrado y de ahí ya utilizar sustitución trigonométrica. Vamos a ver. Es decir, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? O sea, desarrollar este cuadrado. ¿Cómo quedaría?
Quedaría 9x. No 9x, 81x, 81x. 81x. Y yo les pregunto, ¿si necesitaremos sustitución trigonométrica para esa integral? No, porque el x no está al cuadrado, ¿no? En primer lugar, no creo que sirva. Y en segundo lugar, yo creo que sale más sencillo. Y aquí aparece uno de esos cuadres que yo siempre les he mostrado para sustitución, pero que yo lo hago como cuadre, que algunos de ustedes prefieren hacerlo como, como reemplazando el U y despejando el de U. Lo aprendieron de esa forma, no hay ningún problema. Y escoger esto y multiplicarlo por 81 sobre 81. ¿Por qué por 81 sobre 81? Para que cuando haga U igual a esto de acá, el du me salga 81. Entonces yo saco aquí el 1 sobre 81, que es como el truco estándar, 1 sobre 81. Y aquí me quedaría la integral entre 0 y 1 de raíz de 1 más 81x por 81 de x. Esto es sustitución simple. Esto es sustitución simple. Porque aquí yo hago u igual a lo que está dentro de la raíz y el du me daría precisamente 81 de x. ¿Cuánto daría la integral completa? Haciendo sustitución. Haciendo u igual, no pierdan de vista que todo esto está por fuera de la raíz, lo voy a poner separadito. Haciendo u igual a 1 más 81x. ¿Cuánto daría cuánto daría la integral utilizando ese método de sustitución? Es decir, primero, ¿cuánto daría la integral indefinida? Entonces voy a poner por acá el espacio. Voy a poner esto. Esto va a ser naturalmente entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Ustedes me dicen qué ponemos aquí. Profe, sería 2 sobre 243. Listo, voy a Fa- escribir. ¿Cómo sí, sí. quedaría? 2 sobre 243. Sobre 243. Factor de 1 más 81x 1 más elevado a 81. la 3 medios. Listo, pues. A la 3 medios. Pero me quería todo. 3 sobre 2. Eso. Listo, pues. Y cuando nosotros evaluamos eso entre 1 y 0, ¿cuánto daría? Aproximadamente.
¿Cuál sería el resultado? Seis coma once. 6,11 aproximadamente. Sí, señor. ¿Es claro el manejo de este procedimiento? ¿Es claro el manejo de esta fórmula? ¿Alguna pregunta? Son las 3:48. Tomémonos el descanso de una vez para la segunda parte entrar como a profundizar con ejemplitos más complicados y con ejercicios más complejos. Entonces volvemos a las 4. ¿Listo?
Buenas tardes, ¿me oyen? Sí, señor. Listo. Ahí hay unos ejercicios de longitud de arco que quiero que revisen, por favor. Y cualquier cosa me van preguntando. Ahí se ve, si se ve clara la potencia. Espérense que creo que no se ve clara la potencia del Y de la primera. Creo que no. X a la 3 sobre 3. Es X a la 3 sobre 3. Que quedó como mochado. En el 9 es Y igual a X a la 3 sobre 3 más 1 sobre 4X. Entonces, por favor, quiero que revisen esos ejercicios y me comentan si encuentran alguna dificultad con las integrales que se plantean.
Bueno, ¿cómo van? ¿Alguna pregunta? ¿Siguen ahí? Sí, señor profe. Listo, pues. Entonces, pues hoy dejemos así, escuchando que es la última clase. Nos vemos entonces el miércoles para que les describa el proceso de evaluación de este tercer corte. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, profe. Hasta luego, profe. Que tenga un buen fin de semana.